Si le preguntan a Gabriela Colela, Gaby, cuál es su profesión, ella dice soy enfermera. Más allá de tener un título de grado, esta simple respuesta muestra algo muy valeroso, algo muy importante, su don de gente. Pero no solamente su don de gente, su compromiso moral, su compromiso social con aquellas personas que se encuentran en una situación de enfermedad, en un estado de convalecencia. Sobre todo en un sector de nuestra Córdoba, en la zona sudoeste. Ella junto a un grupo de colegas, enfermeros, de todos los días le están dando batalla al COVID-19. Ella comanda un equipo y todos los días tiene que estar allí. Su lucha, su valor, su fuerza moral son también una insignia, son también un compromiso, son también la forma de entender de lo que está sucediendo en estos precisos momentos. Mi nombre es licenciada de Enfermería Gabriela Colela, especialista en gestión y administración de los recursos administrativos de enfermería. El tema que voy a tocar puntualmente es la acción de enfermería en la atención primaria en época de COVID. Cómo se centralizó esa acción se dividió en 3 grandes pasos. Primero, el proceso de inmunización de la población, donde en Córdoba puntualmente se divide por 99 centros de salud. Entonces, en ese momento, cada una de las enfermeras teníamos la estadística de la población para poder comenzar a detectar a las personas que tenían factores de riesgo o que estaban dentro de los grupos de riesgos. Puntualmente se comenzó a inmunizar a partir de marzo y duró hasta abril. Tuvimos una segunda instancia, que fue la instancia, pienso que la más difícil, porque acudían a los centros de salud las personas que tenían factores de riesgo y no teníamos en su momento la medicación para darle, pero teníamos otro tipo de cuidados paliativos. ¿Cuáles eran esos? La municipalidad hizo una provisión de algunos medicamentos, medicamentos para personas de estos riesgos, y así se pudo ir, digamos, gestionando las patologías crónicas dentro de lo que eran las áreas programáticas. Fue uno de los inconvenientes. En esta tercera parte, que pienso que es la que más estamos trabajando, puntualmente en tratar de contener a la población para que sigamos manteniendo las medidas para la prevención de la patología, que es uno de las acciones que más nos cuesta en enfermería. ¿Por qué? Porque más allá de que la televisión diga el uso del barbijo, del cómo, del cuándo, nos cuesta muchísimo que las personas adopten esos hábitos, por lo menos en las vías públicas, ¿no? Y es un trabajo que a la hora de poder ejecutarlo, ya sea con campaña, como lo estamos realizando, y en algunas personas, puntualmente en algunos grupos donde las viviendas están muy pegadas, son muy chicas, cuesta mucho, cuesta muchísimo. Nosotros no tuvimos una preparación para poder trabajar el COVID, no nos dio tiempo la llegada de la patología. Sí dio tiempo de preparar el sistema, pero no dio tiempo de preparar a los ejecutores. Por lo que parte del grupo sanitario, nuestro equipo de salud estaba compuesto por 9 personas y bueno, 4 personas tuvieron que migrar porque eran, digamos, tenían factores de riesgo. Algunos decidimos con factores de riesgo seguirla peleando porque pensamos que nos preparamos para esto, ¿no? Para poder proteger a nuestra población. Y, entre comillas, toda una cuestión que tenía que ver con la falta de insumos en APS, en atención primaria a la salud. Y me dicen a mí, ¿cuáles son los insumos que pueden tener los agentes sanitarios del área primaria?
Barbijo no contábamos con barbijos, por lo menos la primera semana, y en las tercera semana, recién cuando se llegó Gendarmería, empezamos a tener insumos y la mano de obra vino por parte de Gendarmería también, pseudo enfermeros diríamos, porque con ellos pudimos inmunizar. A esto se acopla la Universidad Nacional de Córdoba con todo tipo de profesiones, ¿no? A seguir vacunando. Y gracias a esos tres grupos, a esas tres organizaciones, pudimos lograr la meta de inmunizar a casi el 85% de la población. Porque algunos hogares no te recibían. Parece tonto, pero es así. En algunos hogares, cuando íbamos casa por casa, no te recibían. Entonces, bueno, eso es un poco la acción que hemos ejecutado dentro de lo que ha sido esta pandemia. Y no sé si desean hacer alguna pregunta. Gabriela, ¿dónde desempeñas tu tarea, geográficamente hablando? Primero. Y segundo, yo conociendo el lugar, pero quiero escucharlo de tu voz, mi pregunta sería, ¿qué comenzaste a sentir el primer día cuando tomaste la decisión de seguir, teniendo en cuenta lo que estaba haciendo el virus en otras partes y nosotros comenzamos a saber? Bueno, yo estoy trabajando con la población de Villa Unión, barrio aeronáutico, y parte de Parque República y Villa La Tela. Esa es la zona donde yo ejecuto todas las acciones de enfermería. Lo que se sintió puntualmente cuando nos dan por hecho el aislamiento social y sin tener aún, digamos, los lineamientos para poder ejecutar las acciones, fue muchísima incertidumbre. Y en su momento, el no sentirnos acompañados, que después sí se vio a las 3 semanas, por algún tipo de acompañamiento o contención al equipo sanitario. ¿En qué sentido hablo? En que a nosotros se nos dice, bueno, a partir de ahora se van a declarar no febriles, pero van a atender febriles. ¿Qué quiere decir con eso? Que podíamos llegar a tener un caso de COVID. Y ni siquiera se nos dio la disposición de cómo teníamos que atender, si atendíamos por la ventana, si atendíamos por atrás, si hacíamos entre todo el mundo. Entonces fue algo que tuvimos que preparar con el equipo y digamos que se puso en marcha todos los conocimientos que teníamos en cuanto a epidemiología, diciendo vamos a dividir en un área febril y una no febril. Y ¿cómo vamos a administrar las patologías? Las vamos a administrar no por orden de llegadas como antes, sino que le vamos a dar un día a los diabéticos o a los hipertensos para que vengan a retirar su medicación. Pero en primera instancia fue todo muy incierto y el temor, el pánico, porque también algunos compañeros decidieron decir, bueno, yo cumplo con las disposiciones de tener asma, de tener hipertensión arterial, de tener esta patología y no voy a venir. Y yo no creo que estos colegas lo hayan hecho porque no estaban comprometidos, sino porque eran personas con edades avanzadas y que sintieron temor, como el resto de la población. Y los que estábamos ahí, los que quedamos, la incertidumbre, que no sabíamos cómo empezar, no teníamos un lineamiento para poder trabajar, sí había un equipo sanitario preparado. ¿A qué me refiero con esto? Que ya estaban designados a qué hospitales teníamos que mandar a las personas que tuvieran signos y síntomas de COVID. O sea que el sistema en cuanto a poder de derivación estaba preparado. Quienes no estábamos, digamos, preparados para la experiencia, éramos los que estábamos en su momento ejecutando todas las acciones. Y hablo de un equipo interdisciplinario, entre ellos también psicólogos y trabajadores sociales que fueron los primeros que tuvieron que salir a la calle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo te quería hacer la siguiente pregunta, Gabriela. Justamente a propósito de lo que vos acabas de mencionar. ¿Cuál fue finalmente el impacto
sobre o sea, las personas, el personal afectado a las tareas en las que vos estás. ¿Qué impacto tuvo la pandemia sobre ese personal? ¿Tienen un registro de cuántos se enfermaron por COVID? Bueno, por COVID, puntualmente en atención primaria de la salud, no hemos tenido, o por lo menos todavía no se ha confirmado ningún caso. Sí, se han confirmado casos de enfermeros trabajando en el área directa de hospitales, puntualmente en el Príncipe de Asturias, en muchos colegas del hospital italiano, pero en atención primaria de salaria atención primaria de salud no se confirmaron casos. Lo único que tuvo impacto fue en que comenzaron a presentarse carpetas psiquiátricas, que eso sí es para hacer un estudio. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien no estábamos trabajando directamente con el COVID, estamos receptábamos todos los casos y éramos quienes derivábamos. A todo esto se equipó muy bien todo lo que es hospital y lo que es atención primaria de salud, se nos dieron pocos insumos. ¿Qué hizo entre eso? Generado peleas entre compañeros por el temor. No siempre voy a atender yo a los febriles, vos los febriles. Uno dice, pero sucede, sí, sucede, porque todos tenemos una familia por detrás. Entonces, también se generó esta cuestión de decir, a ver, estoy trabajando todos los días con el temor de contagiarme, y nos daban un termómetro digital, no el termómetro láser. Entonces, ¿qué pasa? El digital, vos lo manejas con la persona, y lo tenés que manejar con otra persona, y con otra, y pasa de mano en mano. Entonces, eso también generó, aunque ustedes no lo crean, tensiones en el equipo de salud. Pero a nivel COVID, no hemos recibido por el momento ningún informe que haya sido algún enfermero o médico o psicólogo o trabajador social del área de atención primaria de salud. Okay. Sí, estamos percibiendo muchas carpetas psiquiátricas, por lo menos uno de cada equipo de salud, y son 99. Entonces, eso quiere decir que hubo una demanda a nivel emocional, psicológico de cada uno de los que atendíamos dentro de lo que era atención de la salud, exigida. Pero exigida no porque nos presionaban ni porque no nos gusta trabajar con la gente, sino porque la presión generalmente era emocional, de temor, del pánico, de no saber qué iba a suceder. Si responde. Perfectamente, perfectamente. Gabriela, conociendo la zona, que es un lugar deprimido socialmente, ¿han tenido, la pregunta sería, ¿han tenido en la zona allí casos de COVID? Porque sé que en Villa Adela los ha habido. Y con respecto a otras áreas, también periféricas, para llamarlas de algún modo, donde están los centros de atención primaria, si ha habido, ¿cómo lo están percibiendo vos a eso? Sobre todo en este último tiempo, ¿no? Donde se ha observado cierta desidia social con respecto a las medidas de prevención. Bueno, en estos últimos tiempos han sido 3 los casos confirmados en Parque República. Que esos, bueno, han sido, lo que tenemos que rescatar es la focalización y el aislamiento que ha hecho el COE, que no se está haciendo bien en otros lugares y que COE sí lo está haciendo. Apenas se enteran de un caso, informan a todos los centros de salud cercanos y comienzan, digamos, a cerrar el área. Eso impide el tránsito de las personas en áreas afectadas. Y también ponen alerta al sistema sanitario primario para informarle a las personas. Lo que hace que las personas se cuiden más. Es increíble cómo cuando aparece un caso, las personas ni salen de sus casas y comienzan a usar los barbijos. Es
parece un hecho, es como que ahí les cae la ficha que eso realmente existe, porque creo que muchos piensan que COVID es algo inventado, que hay un imaginario social que sostiene que es un invento, pero cuando se dan con estos hechos de que realmente se confirma un caso y que da la casualidad de que es un caso cercano, ahí es cuando empiezan a usarse más las medidas dentro de la comunidad. Puntualmente nosotros estamos muy agradecidos a COE porque es quien trabaja con todo eso y lo hace muy, pero muy bien. Nos informa a quienes estamos en atención primaria. Si eso no fuera así, si hubiera tránsito cuando se confirma un caso, si nosotros en atención primaria no estuviéramos informados, de hecho habría más contagiados porque la comunicación de boca en boca parece decir, bueno, es algo burdo, pero no, realmente hace que las personas reaccionen. Y más en comunidades tan cerradas y que viven un mundo aparte, como Villa La Tela, como Villa Unión, que tienen otra situación social diferente, donde los hogares son muy pequeños, donde hay la mitad de, digamos, de confort que en una cama, que en una casa común. Puntualmente eso. Bien. Yo quería destacar algo, ¿no? Hablamos Sí. mucho de los territorios, hablamos mucho de lo que es el conjunto de personas, pero cuando entramos a un hogar, y bueno, puntualmente nosotros lo hacemos siempre, eso dentro de lo que es atención primaria de salud, cada casa tiene una pseudocultura particular y no entras en un hogar de la misma manera en que entras en otro. COVID nos enseñó, pienso que fue una enseñanza para los enfermeros, para los equipos de salud, en que todas las personas vivenciamos diferente el terror y el pánico que puede generar algo incierto. Aunque no creamos, es así. A algunos suponemos que eso que nos causa tanto miedo no existe y preferimos arriesgarnos, ¿no? Y otros nos asustamos tanto que creemos que lo incierto está cerca, está ahí. Y que desgraciadamente el culpable puede ser que me dé la mano, a lo mejor un médico, un enfermero, porque hemos llegado hasta vivir esas cuestiones. A ver, no, enfermera, usted hábleme de acá, 15 metros, hábleme de acá. No, enfermera, no quiero que me pongan la vacuna porque me van a contagiar. Bueno, hay cuestiones que uno, cuando atiende diferentes casos, se da con esas individualidades, que no son más ni son menos, sino que muestran una forma de vivir esta incertidumbre que nos deja el COVID como individuos y como conjuntos de sociales diferentes, ¿no? Pero que logra sacar lo malo y lo bueno que tenemos como sociedad, ¿no? Quería hacerte una pregunta más. Vos mencionaste justamente que, bueno, que ustedes como están en la atención primaria de la salud, tienen de alguna manera que trabajar, digamos, son los que primeros están en contacto con la población, ¿no? Sí. Y el COVID de alguna manera los tomó por sorpresa, pero ya han pasado 4 meses, digamos, ya no hay sorpresa. La pregunta es, porque además vos mencionaste que lo difícil es cambiar los hábitos. Sí. Hoy, a 4 meses, ¿cómo se está trabajando para modificar los hábitos? ¿Por qué digo esto? Porque más allá de COVID, internalizar el hábito de lavarse las manos, de tener ciertas prácticas de higienizar los productos, etcétera, va a disminuir todas las patologías, digamos, virales, no solamente el COVID. Y eso es una ventaja si lo miramos. Entonces digo, la pregunta concretamente es, ¿cuánto han avanzado en eso? ¿Están trabajando en modificar hábitos hoy que tengan que ver con el COVID, pero no solamente con el COVID? Bueno, a la pregunta que le hago yo a eso, ¿cuentan todas las personas con agua potable para poder lavarse las manos?
Yo en la zona donde estoy hay, digamos, distribución de casas que son asentamientos que tienen una sola canilla para 3 casas. ¿Se lavan las manos? Sí, y también se les dio la posibilidad, digamos, el Estado le está dando la posibilidad porque tenemos un Estado que integra a las personas de acercarle todo lo que es la lavandina y el gel. O sea, se ha avanzado y sí, se ha avanzado muchísimo. Si lo vemos desde estas viviendas, hablando Correcto. desde ellos. Con respecto a otros hábitos, hemos trabajado el lavado de manos desde que yo tengo uso de razón dentro de lo que es el dispensario de las escuelas. Cuando hemos ido digamos, de visita a alguno de los jardines o a alguno de escuela primaria, siempre se trabajó, siempre, nunca se dejó. Pero puntualmente estas áreas donde el acceso al agua potable, no porque el gobierno no se da la posibilidad, sino porque son asentamientos, llamémoslos legales, ilegales, donde han construido ellos sus propias redes. Entonces tienen una sola canilla para 3 viviendas. Y de esa manera, sí, hoy en día antes lo veías que entraban 2 o 3 bidones y hoy están haciendo uso de 4 o 5 bidones más. Y una palangana. Se la dio el Estado la palangana también, la palangana, la lavandina, el gel. Y bueno, se puede decir que digamos, con acciones que ha realizado el Estado más, digamos, la fuerza sanitaria, podemos contar con que se ha avanzado en eso, puntualmente en esas áreas. Nos va a dejar de secuela este hábito positivo, digamos, COVID. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Hay una cosa, una pregunta que en realidad se la quería hacer, hubiese sido interesante también habérsela hecho al doctor Díaz, y también te lo digo a vos porque vos sos la que estás en la trinchera, y cuando decimos la trinchera estamos diciendo que es en el lugar también de las bajas, ¿no? Todo lo que significa esa conceptualización y los miedos, porque los miedos, en el caso de ustedes, son a diario, es decir, mañana nosotros hoy tenemos un fin de semana, para nosotros, el resto de los mortales que no estamos en actividades esenciales, es el mismo día. Para ustedes el sábado y domingo es para estar con su familia y el lunes tienen que volver. Por eso digo que la percepción y la situación se transforman en traumáticas. Pero mi pregunta tiene que ver con esto porque, y que yo lo he notado. Por una cuestión estrictamente personal, yo padezco de asma bronquial. Sin embargo, todavía no me he enfermado. Normalmente, en años anteriores, ya había contraído 1 o 2 veces, ya me había sucedido. Soy muy reacio al tema de las vacunas y muy reacio al tema a los antibióticos. Sin embargo, este año, curiosamente, y lo digo, no nos hemos enfermado. Estamos en el mes 8, el año ya comienza a morir porque un perro sale de una cancha de 100 metros cuando pasa los 50 metros y ya hemos pasado la mitad del año. Ya nos quedan los últimos 4 meses y el año está terminando. Y lo curioso es que en esta época del año nosotros teníamos ya una información de que el hospital, y lo sigo por una cuestión, repito, personal y familiar, los centros de salud estaban abarrotados con problemas respiratorios de los niños. Sin embargo, no lo he escuchado en ningún medio esta noticia. ¿Vos también has percibido que ha habido menos contagio de enfermedades como la que yo he padecido, gripes, etcétera? En realidad, cuando nos aislamos socialmente, aislamos a otros virus, como el de la gripe, también. Que también estos surgen también del contacto social. Entonces era evidente que el aislamiento social también iba a producir, digamos, una baja en todo lo que nosotros llamamos las infecciones de vías respiratorias. Estacionales, exactamente. Sí. Sí, lo he notado. En general, nosotros también dentro del centro de salud fue algo que
que discutimos, y así como bajó esta, digamos, esta percepción que tenemos, bajaron eso, nosotros nos llegaron resultados de las muertes por cardiovasculares, ¿no? Y eso es lo que ha aumentado las muertes relacionadas con todos los problemas cardiovasculares. Trae dos cosas esto, está interesante para un estudio. Pues casualmente nos llegó ya, digamos, todo el resumen de la mitad del año, y sí, y son personas que nosotros las tenemos dentro de nuestro, digamos, de nuestra estadística, y nos damos con eso. Entonces, ¿qué trae consigo el COVID? La disminución de todas las infecciones de vías respiratorias y el incremento de muerte por patologías prevenibles como los infartos cardíacos que tienen que ver con las patologías crónicas. ¿Eso por qué? Porque nosotros lo hemos estudiado y estamos tratando de ver el por qué. Porque las personas ya no pueden acudir todos los días como antes. Si vos notabas que tu tensión estaba alta, ahora tenés que tener un turno, hablar con la enfermera para que yo te separe, para que no te mezcle con los grupos, y a lo mejor llegué tarde. Entonces, sí, y creo que en esto también lo mencionó el doctor Díaz, que se estaban dejando de lado, y no sé si él tenía los números. Casualmente nosotros nos hemos estado fijando, y sí, los números coinciden que ha habido un incremento por lo menos del 10%, pero ha habido un incremento, que es bastante en una población. Más si tenemos en cuenta que de ese 10%, un 7% de esas personas acudían a los centros de salud, y bueno, es para pensarlo. Es para poderse pensar de que sí, COVID ha dejado dos cosas positivas: el hábito, la disminución de las infecciones respiratorias, pero el incremento de fallecimientos o descompensaciones severas, que también las tenemos, personas que han llegado a la discapacidad, en el caso de las diabetes, por no tener un control en su centro de salud. Que en cierta forma estamos visitándolas, porque al tener estos números, me exigieron desde la municipalidad, como debe ser, visitar a las personas que tuvieron eso, pero a nosotros nos llega una sábana desde los hospitales, las personas que han padecido gravedad en su patología crónica y si han estado dentro del sistema. Y sí, nos topamos que sí, ya nosotros tenemos 3 discapacidades en lo que hace estos 6 meses por, digamos, el déficit de asistencia en lo que tiene que ver con patologías crónicas. Entonces, es para pensarlo, y ahí viene esta aclaración que les diría. Nosotros no estamos preparados para poder dar respuesta tan rápido, porque lo ideal hubiese sido que en vez de darle días a las personas, hubiera habido un equipo que trabajara dentro. Ahora lo estamos pensando, ¿no? Dentro de lo que era COVID, y nos dividíamos en 2, y el otro trabajara con las personas crónicas, antes de darle la posibilidad a todos los compañeros de hacer licencia extraordinaria. A lo mejor aquel que trabaja con las patologías crónicas se citaba con la persona, la visitaba, o tenía un horario X para venir y hablar solo con esa persona y poder darle lo que necesitaba, que muchas veces la toma de glucemia todos los días salva vidas. Uno no lo ve así, pero bueno, es lo que quedó. A ver, hola Gabriela. Sí. Hola. Hola, y sí. más o menos usted, ¿qué tal? ¿Cuántos profesionales son y más o menos cuánta gente atienden, digamos, en población? ¿Cuántos calculás vos que son? Digamos, para saber. Bueno, nosotros hoy en día la población la tenemos tomada por los CPC. No tomamos las poblaciones desde los censos, desde la dirección de la provincia, de estadística de la provincia, no. Y son más o menos entre 7.000 y 8.000 personas. Hemos tenido una creciente en nacimientos dentro de lo que es el área de atención primaria,
y dentro de lo que es Villa Unión. En Villa Unión ahora actualmente se han incrementado también los embarazos en un 20% en la población fértil, de mujeres entre 15 y 29 aproximadamente. ¿Por qué digo 15? Porque sí tenemos un caso de una niña de 15 años embarazada. Pero puntualmente nosotros tenemos una reunión, que es una reunión intersonal, donde no solo medimos a la población que tenemos a cargo, sino que vamos tomando mediciones de todas las otras poblaciones para después hacer un evento o situarnos en un lugar donde aparecen las carpas municipales para poder inmunizar, para poder captar a embarazos jóvenes, adolescentes, y bueno, esa es la forma en que nos movemos. Nosotros sí tenemos el número real de la población. Puntualmente en el área, ahora lo que estamos trabajando más es el área materno-infantil en nuestro dispensario, porque nos asombró el incremento de embarazos y también el incremento de nacimientos. Hay más niños entre la edad de 2 meses y 4 meses, y bueno, es lo Pero que eso estamos no son atribuibles a la cuarentena. Pero los No, embarazos, los de 2 meses, los embarazos que hemos registrado este incremento tan, sí. porque nunca se ha dado que tuviéramos tantos embarazos, y puntualmente en una población tan joven. Sí, hemos tenido una población, pero más dispersa la población. Sí, hemos notado que el grupo es muy cerrado, es de una población muy joven, y bueno, nos llamó poderosamente la atención, puntualmente en mi área. Hay otras áreas como en Don Bosco que sí era normal eso. En Villa La Tela es normal ese tipo de población, pero en Villa Unión y parte de Parques República y Aeronáutica, ese tipo de población tan joven, embarazada, nos llamó poderosamente la atención. Entonces, algo que nos sentamos, nosotros llamamos el día martes, el día de reunión, para poder hablar de este tipo de estadísticas, ¿no? Una precisión, vos hablas de 7.000, que es el número de personas que los van a atender. No estamos hablando sí. del No es la población circuito. general. La población atendida nosotros la dividimos por grupos. Está bien. Yo te puedo hablar de que hoy en día yo tengo cerca de 200 personas trabajándolas en el caso de diabetes, 100 en hipertensión arterial, entre 100 y 150. Después los nacimientos, que te soy sincera, yo no los tengo los datos porque eso los manejan más los médicos, que son los que le hacen el control de desarrollo de los niños, y de las embarazadas. Las embarazadas ahora es creciente, pero el último dato que yo tenía, el último registro, yo había visto 96 embarazadas. Entonces, más o menos esos son los números que tenemos. Tenemos la población en general, luego a esa población las dividimos por grupos, luego por programas, y vemos quiénes sí asisten o no asisten a los programas. De ahí derivamos a acciones que son proyectos que generamos para que la municipalidad lea y trabajemos en lo que se llaman las carpas municipales, los distintos barrios. Bueno, así es como trabajamos desde atención primaria de salud. En cierta forma, este año hemos estado un poco, digamos, se habló muchísimo de COVID, se sigue trabajando en COVID, y muchas veces nos acorta las acciones para otro tipo, digamos, de programas que son importantísimos. Nosotros habíamos empezado el año pasado con todo lo que tenía que ver con los programas de reproducción, salud sexual y reproductiva, y conjuntamente con ella el tema de que sí al aborto o no al aborto, ¿no? ¿Por qué que sí? Porque algunos médicos no estaban consensuando eso, entonces se trabajó en un centro, y lo seguimos trabajando, donde sí eso está consensuado y que hay un grupo especializado que es en Villa La Tela. Pero ese grupo quedaron 2 mujeres trabajando. Entonces, bueno, es como que muchos programas que estaban muy buenos para la comunidad han caído con esta cuestión de COVID, y han sido trabajos en que
realmente ha sido un esfuerzo de 2 años y medio que ha hecho atención primaria para poder llevar un grupo especializado en todo lo que tiene que ver con el aborto, porque muchos hablamos del tema aborto, pero no es solo decidir abortar, sino que hay un momento en que tienen una cita con un psicólogo, el psicólogo habla, otro con un trabajador social, y después llega el momento de decisión donde la persona firma y afirma que quiere que sea así. Pero bueno, todo eso se había trabajado en pos de trabajarlo desde una mirada integral, 2 años y medio, que el COVID prácticamente hizo que eso declinara, no se trabajó más. Y así como hay nacimientos, también estaría bueno tener digamos, ¿por qué lo pensamos que estaría bueno? Porque tendríamos los números reales de quienes toman esa decisión. Que es algo que siempre trabajamos desde la incertidumbre de esos datos. Entonces, para nosotros parecía que iba a ser una buena opción para las personas y para tener los números como tienen que ser. Entonces, bueno, eso declinó. Fue uno de los programas que sí, se vino abajo, como quien dice. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es simplemente, bueno, vos que estás justamente en la trinchera y un poco por lo que estuviste hablando, de que, bueno, de que por ahí hay mucha gente que no cree en la existencia del COVID. Por otro lado, bueno, digamos, trabajás con ciertos sectores sociales a los cuales me interesa saber qué opinión hay, ¿no? ¿Qué hay de opinión acerca de la vacuna, ¿no? Porque muchos comienzan a creer que, bueno, que es el gran milagro, que ya está por suceder, pero la vacuna no solo es que se tiene que fabricar, sino también que se tiene que aplicar. Y en muchos casos hay mucha gente que no se quiere aplicar la vacuna por diferentes cuestiones. Entonces, un poco lo que decía Federico también, ¿no? Entonces, quisiera saber si vos, tenés, o mejor dicho, ya has recaudado de alguna manera las opiniones que tiene esta gente, esta gente que vos atendés acerca del tema de la vacuna. Bueno, y yo lo podría dividir en grupos etarios, ¿no? Porque los adultos mayores, las personas mayores de 45 años, piensan que es la gran solución, es el milagro del siglo esa vacuna. Y los que son, digamos, un poco más jóvenes, están en esta incertidumbre. Hay algunos que por falta de información creen que si se la colocan pueden contraer el virus, que eso sería cuestión algo de ver cómo actúa esta vacuna, y otros piensan que si realmente no afecta a su grupo etario, ¿para qué se la van a poner? Entonces, es todo un tema. Yo pienso que la vacuna, desde este grupo de adultos mayores y de quienes tienen patologías de riesgo, para ellos es el milagro del siglo. Es algo que les va a permitir, como dicen ellos, volver a su vida normal. Ahora el significado de la vida normal, dicho desde los labios de una persona, y tiene un cúmulo de emociones que uno se puede dar cuenta que realmente lo desea que sea así. Y para los jóvenes, dice, si a mí no me toca, si me puedo enfermar levemente, a mí no me haría falta la vacuna. Y otros jóvenes que a lo mejor conviven con personas mayores, cercanas, donde existen afectos, y bueno, dices, ojalá que esta vacuna sea algo que realmente nos beneficie a todos. Entonces, todo tiene que ver con, digamos, con las percepciones de las personas. Para los jóvenes la vida les sigue siendo demasiado larga, para los adultos mayores es corta, y con el COVID ahí dicen que no desearían nunca tener que morirse sin ver a sus familiares. Entonces hay toda una concepción de lo que esta patología deja y de la solución que sería esa vacuna. Todo depende. Desde el equipo de salud para nosotros sería un milagro
porque no tendrías que pensar si estás contagiando a otro. Porque vemos tantas personas que muchas veces nos preguntamos si tenía y si no tenía, y si tenía toda la sintomatología y si realmente lo tenía. Entonces, de ese aspecto, para el equipo de salud sería un milagro, en el sentido de que cambiaría todo este proceso de incertidumbre que uno vive, la atención de cualquier persona, porque convengamos que nosotros tenemos esto, nadie está enfermo hasta que no te diagnostican que tenés la patología, pero podés ser un portador sano de la misma. Entonces, bueno, desde eso. Ahora, y pensando un poco en justamente esas percepciones que vos estás mencionando, y ante la idea que en algún momento la vacuna va a estar, ¿no hay que empezar a trabajar sobre esas percepciones? O sea, ¿no sería una política pública empezar a trabajar sobre esas percepciones, ir motivando a los jóvenes, a los que más o menos a los que son más indiferentes, trabajarlo, no esperar a que esté la vacuna, ¿no? Como nos pasa siempre, tenemos que tener problemas encima, como para decir, a ver qué hacemos, empezar a trabajarlo, a ir generando conciencia, aflojando a los que lo ven como indiferente o creen que no los va a afectar, etcétera, etcétera. ¿No sería esa una estrategia futuro? Sí, lo que pasa es que nosotros desde la salud pública, para trabajar lo que es inmunizaciones, buscamos organizaciones sociales, como las escuelas, como las instituciones de educación, como un gimnasio, como un taller. Hoy en día esas instituciones no existen, no es el medio que estamos usando. Lo único que nos ayuda son los medios masivos de comunicación, que hoy están cumpliendo ese rol que a lo mejor hacíamos en camino de hormiga los enfermeros, los médicos de atención primaria de la salud, ¿no? También ellos no son médicos ni son enfermeros, pero si nosotros nos fijamos atentamente en los mensajes que están dando día a día y hora a hora con respecto a la vacuna, me parece que sí están evidenciando la necesidad de que existe esa vacuna. Nosotros hoy en día, si ustedes me dicen, sí, tienen que haber políticas, sí, pero con este aislamiento social que estamos viviendo, y nuestros medios eran, digamos, las organizaciones formales e informales, evidentemente nosotros ya nos quedamos sin el medio para poder tener todos nuestros lineamientos, digamos, sanitarios para poder ejecutar esa acción, ¿no? Puntualmente eso. Entonces, quienes nos tendrían que ayudar en estos momentos, que creo que lo está haciendo la Municipalidad de Córdoba, ¿no? Son los medios masivos de comunicación. También he visto otros programas donde sí están comenzando a hablar de la vacuna como una solución, pero convengamos que el grupo etario adolescente y joven, solo en lugares, y esto está probado, donde ellos realizan sus actividades sociales, es como que les llegara mejor la información. Por eso nosotros lo usábamos muchísimo a la hora de poder hablar, supongamos, de reproducción sexual y patologías relacionadas con el área sexual. Nosotros usamos mucho esos medios, donde estaban los jóvenes, donde se podían desenvolver, donde podían hablarse de igual a igual. Entonces, hoy en día, donde manejaban un mismo código de lenguaje, donde las emociones eran la misma, entonces uno puede llegar de otra manera. Hoy en día, COVID nos está impidiendo todas esas acciones. Entonces tenemos que únicamente remontarnos a lo que puede llegar a dar la radio y la televisión. Nosotros algo desde algún centro de salud, pero es muy raro que un joven te asista a un centro de salud. Si no es para buscar la leche para el bebé, nada más si tienen bebé, pero no asisten a los centros de salud. ¿De distintos sexos o de un mismo sexo estás hablando? Generalmente joven en general, ¿no? Porque convengamos, si nosotros hacemos un retroceso en nuestros ciclos vitales, cuando vos sos joven te sentís invencible. Es decir, que
sí, que no crees que algo te pueda pasar, que puede llegarte una enfermedad. Entonces, desconoces el centro de salud. Salvo que tengas una enfermedad, vas al médico, pero nada más, no sos de visitar el centro de salud. Aquellos adolescentes que sí han tenido un hijo, sí, visiten el centro de salud, tienen la posibilidad de mayor información con respecto a vacunas, con respecto a programas de salud. Pero nosotros tenemos hasta programas que tienen que ver con la ayuda escolar a veces en los dispensarios. Puntualmente en Estación Flores hay programas, porque asisten estudiantes de la escuela que estudian para profesoras, para maestras, y le ayudan a los niños. Entonces, fíjense, si tuvieran en contacto estos adolescentes y tienen una inquietud, siempre nosotros tenemos otras organizaciones formales que se ofrecen a trabajar con nuestros dispensarios. Gaby, así como has observado que ha aumentado el número de embarazos jóvenes, que en los últimos 2 meses más o menos, que es cuando más o menos comienzan a ir más regularmente al médico, en esa situación, también, ¿has observado o tenés percepción de que aumentó el número de mujeres que han concurrido por violencia, con signos de violencia familiar, violencia doméstica? Bueno, y yo ahí voy a hacer... Cuando nosotros observamos violencia de género, yo trabajé en hospitales y la mujer cuando viene por violencia, incluso no dice que es violencia de género. Sí. E incluso el agresor siempre está al lado, por eso nos damos cuenta que es violencia de género. Porque nunca se mueve. He estado trabajando en guardias donde puntualmente, donde más lo observé fue en Villa Libertador. Y siempre esa mujer venía o por un golpe, en lugares muy puntuales, ¿no? A la altura de la cadera, a la altura del pecho, la cara, el rostro, nunca. Me llamaba poderosamente la atención, pero la mujer asiste puntualmente cuando está el evento, no después, y no va a buscar un dispensario porque la conoce. Nosotros en los dispensarios conocemos a todos, entonces todo aquel que es del barrio sabemos qué sucede, y mira que yo conozco quién sufre violencia de género en el barrio, pero porque las mismas vecinas hacen declaraciones de eventos que han vivido con esa persona, pero no porque sea la persona que me lo diga a mí. O sea, un tercero, lamentablemente. Y no porque venga en el momento del hecho. Yo ahí no te podría dar un dato certero, porque generalmente, y lo único que te voy a decir, yo me entero el lunes que el fin de semana pasó algo. Siempre es cuando el hombre está más desocupado. Y fíjate ahora que estamos, digamos, en aislamiento social, y debe ser peor. Pero siempre que me entero era entre el viernes, el sábado y el domingo de algún evento. Pero no por la boca de la chismosa, sino porque vos tenés siempre un informante clave dentro de lo que es la comunidad. Es aquella señora que te dicen, vos sabes que la diabética, aquella, vos sabes que ella, vos sabes que esto, bueno, y ahí te enterás de quién es la que sufre violencia de género. Y que lo hace de buena onda para ver si puede denunciar, si puede hacer, incluso muchas veces que han venido para tomar el número, para hacer la denuncia. Pero cuando dice, vos sabes que se lo llevaron al hombre, pero ella lo vuelve a recibir. Entonces, hay cuestiones que yo no te puedo dar el número certero de eso. Sí te puedo afirmar que ese hecho ocurre siempre cuando el hombre tiene más tiempo dentro del hogar. Los fines de semana eran cuando más se presentaban. Pero eso lo tiene que decir un experto. Hay enfermeras preparadas en el área de violencia de género para trabajar con la mujer, para no convertir, digamos, su evento en una sala de interrogatorio, sino para que ella pueda relatar su historia. Son personas que se encargan de estudiar el relato de una historia.
Entonces, yo como enfermera, yo me encargo puntualmente, yo siempre me aboqué a todo lo que es neonatología y todo lo que tiene que ver con los recursos sanitarios. Y estoy preparada para todas esas, digamos, todas esas disposiciones de actividades que tengo, pero hay personas trabajando para puntualmente todo lo que tiene que ver con violencia, inclusive, que me enteré los otros días, la violencia simbólica. La violencia que el hombre no ejerce puntualmente porque golpea, sino porque tiene otros mecanismos de acción. Donde trabaja con eso y no lo domina con las palabras, sino con otras actitudes. Pero bueno, no solamente de hombre a mujer se puede dar en otras circunstancias también. Bien. Bueno. Antes de cerrar, si no hay otra pregunta, si podés compartir con nosotros 2 anécdotas, una personal y otra profesional, en relación a estos últimos 5 meses de tu vida tan extraordinaria. Mire, a mí lo que me pasó puntualmente fue, y que me partió el alma en muchos aspectos, fue enterarme de que una compañera que trabajaba en el italiano, y apenas empezó la pandemia, será el mes y medio, ella contrajo COVID-19. Pero no solo eso, que le hacen hisopado a la nenita de 2 años y dio positivo. Entonces, nosotros nos solidarizamos, todas las enfermeras, con ella, pero más allá de que se le hisopara todas las semanas, era el pánico y el temor y el llamarnos y decirnos, miren, yo recién me recibo, profe, y me pasó esto, y por qué me pasó a mí, por qué no a otra persona, por qué piensan que, porque, ¿qué es lo primero que dicen los directivos? Te pasó porque no te cuidas. ¿Qué es lo que le dijeron a ella? Yo lo digo abiertamente en el italiano. Y no pasa porque no te cuidas, porque el virus está en todos lados. Y desgraciadamente los enfermeros, los médicos, no tenemos esa posibilidad que tienen algunos, no de mala fe, ¿no? De decir me quedo y no salgo. No, yo voy a exponerme ahí. Entonces vos, por un momento de descuido, que a lo mejor te sacaste un guante, que a lo mejor te sacaste el barbijo, no te diste cuenta, nos puede pasar a todos, pero desgraciadamente, bueno, le tocó a una chica joven, y eso a nosotros nos quitó ese estigma que tenía la patología de que solo le tocaba a los adultos mayores, le tocó a una persona joven. Y a una persona que tenía un hijito de 2 años. Eso por un lado, lo emocional que me movió muchísimo. Y hace cuestión de 1 o 2 días que cuando me tocó visitar a un paciente que caminaba, y hoy encontrarla sin las 2 piernas, ¿viste? Entonces con una cuestión por la diabetes, por la falta de control, y bueno, yo sentirme mal, sentirme culpable, sentir que tendré que haber visitado, que tendré que haber buscado los medios. Entonces, un poco como que uno se vuelve responsable de las personas con las que trata. Y ahí me di cuenta que estoy tratando con vidas y con personas. Y bueno, eso hizo que mi día no fuera el mejor. Hoy en día yo hablo con esa persona, seguimos sin respuesta por parte de ella, la tenían en misericordia, no le dieron ni la insulina, con 460 de diabetes, golpeando puertas a esta altura para ver si alguien le dice dónde podemos encontrar insulina, dónde alguien le puede preparar el protocolo, porque los médicos, los diabetólogos no dan abasto. Y para mí fue muy crudo, pero muy crudo y muy cruel, enterarme de que los diabetólogos están con muchísimo trabajo y que no tenemos un diabetólogo que pueda llegarse y decirle, mira, este es el protocolo de insulina, porque sus insulinas son súper elevadas, por eso tuvieron que amputarle las 2 piernas, ya no tenía circulación, todo lo que era, el azúcar había hecho una neuropatía en todo lo que serían las terminaciones nerviosas de las piernas, tuvieron que sacarle las 2 piernas. Entonces, bueno, eso es lo que me queda a mí de
de todo esto, que no es lo mismo que vivir con la gripe A. Con la gripe A no viví aislamiento social, estuve trabajando con las embarazadas en neonatología, donde la patología estaba, pero no viví lo mismo. No viví esta situación caótica de dejar a los que realmente necesitan más desamparados. Porque hablamos de factores de riesgo y no hay acciones de visita para estas personas. Estas personas que tienen diabetes, hipertensión, necesitan control, si no se van a morir de un infarto o van a terminar sin el riñón, ciegas, y bueno. Desgraciadamente nos va a dejar una secuela de discapacidad muy grande, COVID. Habría que estudiar eso, porque me parece que sí, que va a dejar eso. Y bueno, si a mí me preguntan, a mí me tocó en lo personal, porque no es que yo me involucre con los pacientes o con las personas, es porque te das cuenta que en un tiempo de 6 meses, lo que antes era algo diferente y que no le dabas importancia, y terminó siendo lo peor. Esta persona hoy en día no llora todo el tiempo, está en depresión, tampoco hay un psiquiatra que llegue a la casa por un aislamiento social. No tenemos cómo hacer para poder, las trabajadoras sociales no encuentran a los que trasladan pacientes con patologías crónicas, porque están todos ocupados. Entonces es todo un tema. A estos nuevos discapacitados hay como una desolación en lo que es el sistema sanitario. Son nuevos discapacitados que no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, es todo un tema. Eso es lo que me dejó a mí emocionalmente, el estar frente a esto, el vivir toda esta, digamos, incertidumbre y ser parte de cosas que no creí que iba a haber. Y es, digamos, la desolación por parte de aquellos que son más vulnerables, tienen más fragilidad. Pero bueno, está. Bueno, vamos a cerrar entonces la primera parte. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, porque para nosotros, el Grupo Bulevares, Gabriela Colella es Gaby, una persona, como ustedes la han escuchado, que está en la trinchera a todo corazón, a toda voluntad, a toda emoción y capacitación y capacidad para enfrentar este momento tan difícil que tienen cada una de esas personas a diario y que todavía, para tomar una palabra, un concepto del doctor Carbonetti, el milagro todavía no ha llegado. Muchísimas gracias a todos. Bueno.